¿Qué notáis o sentís al ver esta imagen? Tiene buena pinta, ¿verdad? ¿Y si os dijera que está hecha de carne humana? ¿La seguís viendo igual? Pues esto que os acabo de contar tiene mucho que ver con el vídeo que veréis hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Cava TV. Quisiera aprovechar para decir que también tengo cuenta de Instagram, lo pondré por aquí arriba y lo dejaré abajo en la descripción. Podéis seguirme si queréis. Sin nada más que decir, nos adentramos en el caso de Joe Metheny. Dentro vídeo. Joe Metheny nació en el 1955, Baltimore, Estados Unidos. Él mismo contó que tuvo una infancia bastante complicada, que cuando era niño sus padres se despreocupaban de él y de sus 5 hermanos. Su padre era alcohólico y murió en un accidente de coche cuando Joe solo tenía 6 años. Joe cuenta que la madre trabajaba a turno partidos y que no se hacía cargo de sus hijos. Fue tal punto que la madre los mandaba a vivir con otras familias en más de una ocasión, similar a un hogar de crianzas. Joe también decía que la madre murió cuando él era pequeño, pero la realidad es que no fue así. La madre de Joe comentó que eran bastante pobres y que trabajaba de camarera y de conductora de camiones. Aseguraba que le había dado una vida bastante normal a sus hijos. En ningún momento se quedaron a vivir en casas de otras familias, como en el primer momento comentó Joe. Su madre empezó a contar sobre la infancia de Joe. Decía que era un niño bastante inteligente, incluso que destacaba entre sus compañeros de clase. Era un niño, digamos, solitario, educado y tímido. Es contradictorio, ¿verdad? Pensar que él cuenta un aspecto de su vida que en realidad no fue así, o al menos que se sepa. Pero continuemos. Cuando Joe cumplió 18 años, se alistó en el ejército de Estados Unidos en el 1973, por un periodo de tiempo pequeño. Allí se volvería adicto a la heroína, una adicción que no lograría superar jamás. Por lo que se sabe, cuando Joe entró en las drogas, empezó a alejarse de la madre cada vez más y más. A Joe se le reconocería como el diminuto. Quisiera recalcar que era un hombre de 1,85 de altura, de complexión bastante grande y además tenía un notable sobrepeso. Irónico, la verdad. Su vida se empieza a hundir. Había pasado la mayor parte de su tiempo en bares y además dormía y convivía con personas sin hogar, gastando todos sus ahorros en drogas. Aparentemente era un hombre bastante normal, ya que tenía empleo. Era conductor de un montecargas. Además, sus compañeros comentaban que era un tipo agradable, educado e inteligente. Joe para entonces tenía esposa, que también era adicta a las drogas, y además tenía un niño de 6 años, pero en 1994 su esposa lo deja de repente. Aprovechando que Joe no se encontraba en casa, cogió sus cosas y se marchó, llevándose consigo a su hijo de 6 años. Joe, desesperado, empieza a buscar a su hijo por toda la ciudad, averiguando su paradero 6 meses después. Resultó que su esposa vivía con la persona que le proporcionaba las drogas y que a su hijo se lo llevaron las autoridades por negligencia y abuso infantil. Joe se enfadó y les acusó por perder a su hijo, pero no pudo recuperarlo de los servicios sociales por su gran historial criminal. Todo esto hizo enfurecer aún más a Joe, llevándole a tener pensamientos macabros. Quería vengarse de alguna forma, y fue entonces cuando decide ir a buscar a la madre de su hijo. Él sabía que ella frecuentaba ciertos lugares y que además convivía con gente sin hogar. Fue entonces cuando llegó a sus oídos el paradero exacto donde convivía su exmujer con su actual pareja. Estaban conviviendo debajo de un puente con personas drogadictas y sin hogar. Decide ir a buscarlos, pero cuando llega no hay ni rastro de su exmujer. Solo había 2 drogadictos que estaban tumbados en un colchón sucio. Fue entonces cuando en ataque de furia decide acabar con la vida de aquellas 2 personas sin hogar con un hacha. Pero Joe no se sentía satisfecho, así que esa misma noche contactó con una prostituta para preguntarle sobre el paradero de su exmujer, pero ella comentó que no tenía ni idea, que no la había visto por la zona. Pero esto a Joe no le gustaba en absoluto, pensaba que le estaba mintiendo, así que la golpeó, la violó y la mató, para luego esconder el cuerpo en unos arbustos que había por la zona. Pero aún Joe seguía insatisfecho, así que hizo lo mismo con otra prostituta. Pero cuando estaba dispuesto a esconder el cuerpo, se topó con la presencia de un anciano.
El anciano se encontraba pescando en el río, observando lo que estaba haciendo Joe, así que para que no hubiese testigos, cogió un tubo de hierro que había en el suelo, fue corriendo hacia el anciano y lo mató a golpes. Decide echar los cuerpos al río con piedras para que hagan peso. Se lavó y se limpió la sangre en el mismo río. También intentó limpiar la escena del crimen tanto como pudo. El 2 de agosto de 1995 fueron descubiertos los cuerpos de aquellas personas sin hogar. Joe fue acusado de varios asesinatos, pero esto no acaba aquí. Joe permaneció en la cárcel de Baltimore durante 18 meses esperando para ir a juicio, pero por desgracia no había suficientes pruebas para acusar a Joe, así que deciden liberarlo. Un gran error. Lo primero que hizo fue acudir a su antiguo puesto de trabajo para pedirle a su jefe que le devolviese su empleo en una fábrica de palets. Su jefe accedió. Comentaba que Joe era un increíble trabajador. Su jefe también le ofreció vivir en un pequeño remolque que había en el recinto de su trabajo. Además, también le ofrecería la función de proteger y vigilar el lugar. Así que su jefe le da las llaves del remolque y de la fábrica a Joe, confiándole el lugar. Pero Joe tenía un macabro plan. Quiero comentar que la fábrica se encontraba aislada de todo lugar, a las afueras de la carretera. Así es, era un lugar perfecto para cometer sus crímenes. Así que se puso manos a la obra y lo primero que hizo Joe fue atraer a 2 prostitutas a su remolque. Después de que se negaron a tener relaciones con Joe, él las mató, pero esta vez descuartizaría los cuerpos para meterlos en tuppers dentro del congelador, y los restos que no podía congelar los enterró en los alrededores de la fábrica. Aquí la historia se tuerce aún más si cabe. Joe emprende un nuevo negocio, nada más y nada menos que un puesto de hamburguesas. Su receta de hamburguesas: ternera, cerdo y carne humana. Así es, mezclaba las carnes para que no se notase el sabor de carne humana. Incluso hubo bastante gente que aseguraban que eran las mejores hamburguesas que habían probado jamás. Empezó a aumentar su clientela, pero había un problema: se estaba quedando sin carne humana. El 8 de diciembre de 1996 atrae a su siguiente víctima, otra prostituta de la zona. Allí en su remolque compartirían drogas durante toda la noche. Después de esto, Joe intenta arrancarle la ropa y ella se negó a tener relaciones. Empezó a gritar, pero nadie la escuchó debido a que la zona estaba bastante aislada. Pero Joe cometió un error, ya que tras un descuido, la mujer logra escapar. Empezó a correr desorientada hasta encontrarse una valla de alambre, que tenía en la parte superior un alambre de púas. Esto no fue un impedimento para que saltara la valla, dejando atrás a Joe. La mujer corrió hasta la carretera. En ese momento pasaba un hombre con su furgoneta. La llevó hasta la estación de servicio más cercana. Una vez allí, llamó a la policía. Joe sabía que en cualquier momento vendría la policía, así que empezó a recoger todas sus pertenencias, y cuando estaba dispuesto a salir, ya había una patrulla policial esperándole. Joe queda detenido y comentó que de lo único de lo que se arrepiente es de no haber encontrado a su exmujer. Un tiempo más tarde, Joe condujo a los policías al lugar donde enterró a sus diferentes víctimas. Tras varios meses de investigación, descubrieron nuevas víctimas enterradas por diferentes zonas. Él declaró que había cometido 10 asesinatos, pero no se sabe con exactitud, ya que Joe empezó a tomarse todo en un ambiente de broma. Y sí, también era un mentiroso nato. Fue condenado a 50 años de prisión el 15 de diciembre de 1996. Por cierto, se me escapaba un detalle. La policía descubrió que en una de las víctimas que había enterrada por la zona le faltaba la cabeza. Joe comentó que la metió en una caja y la tiró a la basura. El 5 de agosto del 2017, Joe tiene 62 años. Fue encontrado muerto en su celda. La causa de la muerte aún se desconoce. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, comenta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!